Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el nuevo coronavirus COVID-19 no da tregua en España. Hoy nuevamente el número de muertos aumentó y también creció la cifra de contagios identificados. Hablamos de esta lamentable situación en el programa La Noche porque queremos que ustedes conozcan los efectos y la peligrosidad que representa esta pandemia, pero también la importancia que tiene la cuarentena como esa única vacuna con la que cuenta en este momento la humanidad para enfrentar esta enfermedad. Por esta razón, hasta ahora saludo a nuestra directora Claudia Gurizati, está en la ciudad de Madrid, y también es un gusto para mí estar hoy aquí en el programa La Noche con Andrés Gil, corresponsal permanente de NTN 24 y de Noticias RCN en Europa. Claudia, buenas noches. Hola Jefferson, muy buenas noches. Lo mismo a Andrés Gil, mi compañero de trabajo aquí en Madrid. No nos vemos ya, Andresito, desde hace 2 semanas y media. Si contamos hoy jueves, estamos a 4 días de terminar la tercera semana de confinamiento. Es decir, que estamos en la mitad de esta tercera semana. Hoy ha sido un día muy impactante para los españoles que están aislados de esta manera porque hemos vivido las últimas 24 horas, han representado la cifra más dolorosa de fallecimientos desde que comenzó esta crisis. Estamos hablando de ya un total de 10.003 fallecidos en toda España, pero en esas últimas 24 horas llegamos a la cifra de 950 personas fallecidas en solo 24 horas. Un punto máximo que no habíamos vivido, que no nos había tocado, nos habíamos acercado en cifras de 850, un poco más altas, pero ya pasar esa barrera de los 900 fallecidos en solo 24 horas ha impactado mucho psicológicamente, y esto unido a otra de las peores cifras que temíamos aquí en España, y es el mes más duro para el empleo en la historia del mercado laboral en España. Son 2 cifras que han sido totalmente devastadoras, ha sido una verdadera debacle, como dicen los colegas de los medios de comunicación aquí en España. En total, los contagios, contando los resultados que resultaron positivos en las últimas 24 horas, son 110.238 contagios en total desde que comenzó la crisis y desde que comenzaron a hacer estos datos registrados. En las últimas 24 horas se subieron 8.102 contagios. ¿Qué explican las autoridades? Que hay una estabilización porque el crecimiento sigue siendo al 8%, es decir, todos los días se crece al 8%. Lo que pasa es que obviamente comienza a dar ansiedad a las personas que se han encerrado en sus casas para que esto se ralentice y realmente van unos pasos más lentos de lo que muchos imaginaron. Sin embargo, hace parte de la conciencia, hace parte del compromiso con los demás, mantenernos tranquilos y mantener este aislamiento preventivo y saber que esto va a durar más de lo que nos imaginamos, y ya más adelante le estaremos ampliando con Andrés porque ya estamos previendo que esto va a ser así. Hay otras cifras que son las positivas, Andrés, y que vale también la pena destacarlas, Andrés, que son las buenas. Claro que sí, Claudia, Jeffer, muy buenas noches. Un gusto acompañar a la audiencia del programa La Noche en la emisión de hoy. Pues claro, las cifras positivas son que ya vamos en casi 27.000 personas que se han podido curar, que han logrado salir de la enfermedad, que se aliviaron, que luego de pasar por cuidados intensivos o por cuidados intermedios, pues están aliviadas y lograron salir. 27.000 personas significa algo así como el 25% de los pacientes que han logrado superar la enfermedad y que lograron recuperarse. Claudia, cuando la escuchaba usted decir hace
un rato que este es un día de cifras devastadoras, pues recuerdo un dato que se me hace en este momento muy llamativo. Hace 3 semanas, cuando el gobierno español empezó a contemplar y a anunciar la posibilidad de ordenar el confinamiento, cosa que finalmente ocurrió el 15 de marzo, hace 3 semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que los cálculos más pesimistas indicaban que España podría llegar a 10.000 contagios. Eso lo decía el presidente, 10.000 contagios en los cálculos pesimistas. Pues hoy esa cifra se ha multiplicado por 11. Estamos en 110.000 contagios ya en España y ese es el panorama que tenemos hoy, que les vamos a explicar a continuación en esta emisión del programa La Noche. Sí, hay otra cifra que vale la pena tener en cuenta, Andrés y Jefferson, y es de los requerimientos de unidades de cuidados intensivos. También ha subido en 24 horas 485 requerimientos nuevos, 6.092 en total. Ahora, también hay un pequeño problema con estas cifras que han manifestado abiertamente las autoridades en salud aquí en España, y es que las comunidades no están haciendo este conteo de la misma manera. Hay diferentes formas de presentar la cifra. Entonces explicaban que, por ejemplo, Madrid, la Comunidad de Madrid, está presentando la cifra de los requerimientos de las últimas 24 horas, los casos que se incrementan en ese requerimiento de unidad de cuidados intensivos, mientras que otras comunidades autónomas están contando la totalidad de las UCIs que se han requerido durante toda la crisis. Entonces, ese dato lo tienen que depurar. Sin embargo, pues el requerimiento continúa. Hay comunidades que están sintiendo más estrés que otras, pero también vale la pena decir que ya varios hospitales el día de hoy empezaron a sentir que la llegada de pacientes con necesidad de atención de urgencias ha disminuido un poco. Eso es importante también, Claudia, y señalar lo siguiente: por cifras como esa de la presión sobre cuidados intensivos, que no se ha aumentado durante los últimos días, los números de pacientes en cuidados intensivos ya están más o menos planos. Por eso es que el gobierno, incluso hoy, está insistiendo en que ya España está en el pico de contagios, en el pico seguramente de personas fallecidas, y sobre todo que está bajando la presión a las unidades de cuidados intensivos. Eso permite pensar que estamos en la etapa de estabilización y que ya seguramente en los próximos días o en las próximas pocas semanas empezará a sentirse un quiebre, una bajada, un descenso en esas curvas que ahora preocupan mucho a la opinión pública. Ya hoy, Jefferson, como conclusión, es que ya sobrepasamos la cifra de que le daba temor al gobierno español cuando toma la decisión de ordenar a través de un real decreto el estado de alarma y el confinamiento obligatorio de las personas. Como comentaba Andrés, el temor de llegar a más de 10.000 personas fallecidas. Recordemos que el 15 de marzo de 2020, cuando comienza a regir este real decreto, había 7.750 personas en España contagiadas y había solo 288 personas fallecidas. Y ya 3 semanas después, que no le hemos llegado a 3 semanas, 2 semanas y media después, estamos hablando que ya superamos las 10.000 personas que tristemente murieron. Claudia, es que es fundamental escuchar lo que ustedes nos están contando en España para que estemos preparados en América Latina. Creo que ese es el principal objetivo de esta conversación que estamos teniendo en este momento, y me gustaría plantearles el siguiente orden, Claudia y Andrés, para que comencemos hablando de por qué en las últimas horas se han presentado tantos contagios identificados, Claudia. Decíamos anteriormente que lo que sucede hoy es una fotografía de lo que pasaba hace 3 semanas en España. Me gustaría, Claudia, que comencemos hablando del número de contagios para que nuestros televidentes entiendan esa afirmación que acabo de hacer. La foto de hoy de contagios representa lo que sucedía en España hace 3 semanas. ¿Por qué, Claudia? Miren, muy importante aclarar esto porque también en reflejo, usted toca el punto que es clave de esta información, el reflejo de España en América Latina y en Colombia, donde se han tomado también las medidas de confinamiento y donde se han tomado las medidas de todo este aislamiento social clave para evitar los contagios. Entonces, muchas veces las personas dicen, bueno, si ya llevamos 2 semanas y media, ya vamos a completar la 3ª semana de este aislamiento, ¿por qué no empezamos a ver que baja la cifra de muertos? ¿Por qué no empezamos a ver que bajan las cifras de los contagiados? Es que tristemente, hay que decirlo, hoy apenas estamos contando los contagios. La foto está revelando los contagios de personas antes del confinamiento y se los vamos a explicar. Yo creo que vamos a tenernos, Andrés y Jefferson, con el equipo de producción del programa La Noche, basarnos en un calendario. Tenemos que abrir un calendario porque sí,
vamos a poner el ejemplo, las últimas 24 horas hay 8.000 contagios, 8.000 casos confirmados, no significa que los contagios fueron en estas 24 horas o antes de estas 24 horas. Esto fue mucho antes, que es lo más importante tener claro. Entonces, si hoy estamos diciendo que las autoridades confirmaron estos 8.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, nos vamos al 1 de abril. Ahí los invito a que veamos algún calendario el 1 de abril, que fue ayer. Lo tenemos. Entonces, el 1 de abril son los resultados de las pruebas que se hicieron antes. ¿Resultados de cuándo? Han sido absolutamente claros todos los días las autoridades al decir que los resultados de las pruebas son pruebas que se hicieron entre 10 y 8 días antes, porque eso es lo que se están demorando los PCR en ser procesados, que son las pruebas que todo el mundo ha visto en los medios de comunicación que se hacen. ¿Por qué? Porque los test rápidos no se pudieron hacer en España en la cantidad que se hubiera querido, porque tristemente, y eso ha generado mucha indignación, los que se consiguieron fue una empresa china BioEasy que no tenía la licencia y resultaron inservibles y tocó devolverlos. Entonces estamos con los PCR que se demora el trámite entre que se haga la prueba, obtener el resultado del laboratorio, entregar el resultado a las autoridades para que lo comunique al paciente y luego para entregarlo al público se demora 8 días. Entonces en ese calendario nos devolvemos 8 días, del 1 de abril al 25 de marzo. Una vez ahí en el 25 de marzo está claro que ese día y los días alrededor, unos pocos días antes o después, fueron tomadas estas pruebas. Eso es clave. Andrés, pero esas pruebas, para que la persona mereciera que se le hiciera la prueba, también nos toca contar en el calendario. Claro que sí, Claudia. Yo también tengo aquí el calendario porque usted nos sitúa en el 25 de marzo, que es una semana atrás o más o menos 8 o 10 días atrás según los estimativos de las autoridades españolas y de las autoridades internacionales en materia de salud. Pero nos vamos a devolver entonces 8 o 10 días más atrás. Saltemos hacia el 18 de marzo, que es más o menos la fecha en la que ese paciente empezó a sentir algo de síntomas. Empezó a decir, tengo algo de tos, tengo algo de dolor de cabeza, creo que tengo fiebre, hace los primeros contactos telefónicos con los servicios sanitarios, como es la indicación que han dado aquí en España, empieza a sospechar que tiene esa enfermedad, entonces empieza a acudir al sistema. Repito, 8 días atrás de esa fecha que usted nos ubica, ya vamos en alrededor de 16, 18 de marzo para que ese paciente empiece a sentir los síntomas, pero tampoco es esa la fecha inicial, Claudia. Usted sabe que hay una fecha un poco más atrás, otros 8 o 10 días hacia atrás, en los que ocurre otra cosa y es efectivamente el contagio. Claro, porque también, claro, la fecha de contagio, Jefferson, porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y toda la comunidad médica y científica dicen que este virus se incuba en el organismo humano en 14 días, desde el día del contagio hasta que puede llegar hasta 14 días. No todo el mundo se demora los 14 días, entonces se promedia la mitad, que son 7, es una semana antes. Entonces, como decía Andrés, si el 18 comenzaron los síntomas, por lo menos el 11 de marzo fue el contagio, o los días cercanos, ya sea unos días atrás o unos días adelante. Estamos hablando que el 11 aún no había confinamiento en España, el 11 todavía veíamos a las personas salir a los bares, a los restaurantes. Fue una semana en la que también hubo partidos, hubo una semana muy activa de aglomeraciones humanas. Entonces estamos hablando de que hoy, 2 de abril, estamos reportando los 24 casos confirmados por pruebas de laboratorio el 1 de abril, pero de personas que se contagiaron alrededor del 11 de marzo, antes de que comenzara este confinamiento obligatorio en España. Yo espero que esto aclare a los televidentes. Claudia, estaríamos hablando que lo que estamos viendo hoy en España son las consecuencias del no confinamiento. Claro, hoy lo que estamos midiendo es el no confinamiento en un momento en que ya el contagio del coronavirus en España ya era contagio de la comunidad, ya no eran los casos externos que habían llegado de otros países como Italia, como China, que traían los casos. Ya era contagio de personas doméstico. Que habían, exacto, ya era contagio doméstico y de toda la comunidad. Andrés. Esa semana, Claudia, esa semana que usted está referenciando, que es la semana del
9, 10, 11 de marzo en que se produjeron esos contagios que estamos viendo hoy, o que estamos por lo menos registrando en el papel hoy, esa semana también tuvo un precedente que resulta ser muy crítico, y es que ese domingo 8 de marzo fue la famosa marcha del Día Internacional de la Mujer, que fue promovida por el gobierno español y en la cual participaron incluso muchas figuras del gobierno español. En esa marcha, que resultó multitudinaria, pues pudo haber también un foco importante de contagio. Eso que estamos leyendo hoy es lo que ocurrió en realidad más o menos en esa segunda semana de marzo. Eso es lo que tiene que ver con los contagios. Pero también hay otra cronología que pudiésemos establecer, Claudia, Jeffer y televidentes, en cuanto a las personas pues, que tristemente están resultando fallecidas durante los últimos días. Claudia, Andrés planteaba anteriormente otro punto que es importante. En la primera parte hablamos del número de contagiados que en este momento ya supera los 110.000. Pero hay otra cifra que genera escalofrío en este momento en el continente americano, Claudia, y es la cifra de muertos. Analicemos, Claudia, ¿esos muertos de hoy obedecen a casos contagiados más o menos de qué fecha? Es que recordemos, Jefferson, que cuando hablamos de personas que han fallecido, si han pasado por unidades de cuidados intensivos, todos los especialistas en la salud, médicos, enfermeros, auxiliares que atienden a estas personas están entregando un dato, y es que el promedio de la estancia de una persona que requiere una unidad de cuidados intensivos es de 20 días. Entonces, ahí también toca promediar a la mitad, porque no todos están los 20 días, unos salen antes, además porque así como hay muchas personas que fallecen, también hay quienes superan y pueden volver a ser extubados, hablar y volver a sus casas. Pero obviamente hay que contar ahí esos 8 días que han transcurrido durante esa unidad de cuidados intensivos. Andrés. Sí, mire, lo que ocurre en este caso es lo siguiente. Esas personas que hoy tristemente están falleciendo, esos 950 casos de ayer, como decíamos hace un segundo, no son casos que hayan ocurrido de la noche a la mañana. Tiene su antecedente. Si quiere, empezamos a revisar respetuosamente esta cronología, Claudia y Jefferson, porque si esos pacientes tuvieron que pasar alrededor de 10, 12 días en una unidad de cuidados intensivos, si sus condiciones de salud se empeoraron durante los últimos días hasta el punto de morir el día de ayer, que es de cuando se tiene el registro más reciente, pues entonces nos ubicamos nuevamente en que la fecha en la que ellos ingresaron a cuidados intensivos en promedio pudo haber sido la semana anterior, es decir, alrededor del 23, alrededor del 25 de marzo. Y ahí no estaba empezando todavía su drama. El drama se remite un poco más atrás, Claudia. Claro, porque volvemos y contamos, si el 25 ya requirieron la unidad de cuidados intensivos, seguramente esta persona tenía los primeros síntomas el 18. Empezó a tener los primeros síntomas porque la persona empieza a sentirse mal hasta llegar a el problema respiratorio agudo. Entonces ahí tenemos que contar una semana anterior de cuándo comienzan los síntomas, de cuándo fue su contagio, y esto nos hace sumar una semana más, que nos puede llevar a la primera semana de marzo, incluso a la última semana de febrero. Así que esto sirve de mucha claridad, Jefferson y Andrés, porque hay que entender en qué momento del proceso estamos y cuáles son las cifras que estamos leyendo. Así como ya llevamos 2 semanas y media de confinamiento, todavía no hemos empezado a leer las cifras de la primera semana de confinamiento para entender ya el impacto mucho más fuerte y proporcional de precisamente esa medida. Así que nos toca esperar hasta la próxima semana, Jefferson, y para eso vamos a tener que tener mucha paciencia. Tenemos que completar esta tercera para que a partir de la cuarta podamos leer 3 semanas antes, que fue la semana del confinamiento que comienza el 14-15 de marzo. Seguramente este fin de semana las cifras van a seguir siendo de 800, 900 personas muertas, pues Dios no lo quiera. Seguramente este fin de semana va a seguir siendo de cifras que resulten récord, como lo ha sido en los últimos 5 días, y seguramente empezando o a mediados de la próxima semana ya la situación en materia de cifras puede empezar a cambiar, por lo menos a aplanarse un poco, por lo que dice Claudia, porque ya vamos a empezar a notar en las estadísticas los efectos del encierro, los efectos del confinamiento, y precisamente la próxima semana vamos a estar en la última semana que se ha
ha planteado el gobierno inicialmente para ese aislamiento social, y al cabo de esa semana, es decir, estamos hablando del fin de semana del 10, 12 de abril, el gobierno tendrá que volver a evaluar a la luz de los datos y a la luz de las estadísticas si es que tiene que prolongar el confinamiento, endurecerlo o quizá ablandarlo un poco, quizá aflojar en algunos aspectos del confinamiento, pero eso lo irá dando seguramente la estadística y el comportamiento de cómo es que las cifras van a mostrarnos lo que ocurrió después de empezar el aislamiento social aquí en España. Claudia, en España hay conciencia sobre estos modelos matemáticos que estamos planteando acá, o la gente percibe que la cuarentena quizás no está dando resultados, teniendo en cuenta que cada día supera el día anterior el número de muertos y el número de contagios. Pues eso depende de la decisión de la persona, si está siguiendo las noticias y las ruedas de prensa todos los días. Lo que sí es cierto es que los niveles de audiencia de televisión efectivamente han subido, como han subido en América Latina, como han subido en Colombia. El consumo también de información a través de las redes sociales. Incluso hay un dato bien impresionante desde la firma Google, que obviamente todos conocemos. Las búsquedas del tema de coronavirus se han incrementado más de 360%, todos los temas relacionados con la pandemia del coronavirus. Entonces, sí, yo sí creo que en España hay conciencia. Obviamente las personas no se imaginaban que esto fuera a ser tan largo, pero yo le cuento desde mi punto de vista personal, y seguramente Andrés también, porque los dos tenemos hijos más o menos de la misma edad, y ya desde los colegios nos empiezan a enviar las comunicaciones, a su vez las comunicaciones de ellos con el Ministerio de Educación y con la Consejería de Educación de cada comunidad, y en ellas ya nos empiezan a plantear que después de la Semana Santa los niños no van a volver al colegio, y hay como unas opciones del regreso de la gente a la calle, que puede ser incluso a mediados de mayo. Sin embargo, todavía esto no es oficial. Estos son comunicaciones que nos envían porque piden a los colegios prepararse para esa eventualidad y para esa situación. Así que esto nos hace pensar que esto no va a ser de pocas semanas, Jefferson. Apenas vamos en 2 semanas y media y esto todavía le falta sus buenas semanas. Y hay otra cosa clara, clarísima, Claudia y Jefferson, no va a haber, yo creo que ni en España ni en ningún país, una ruptura de un día para otro en materia de confinamiento. No, esto seguramente va a tener que ser con gradualidad, esto va a tener que ser paulatino el regreso a la normalidad. Por ejemplo, es posible que lo primero que ocurra cuando empiece a ablandarse un poco la medida del confinamiento es que permitan el regreso de algunos trabajadores no esenciales a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, ocurrirá que permitan la salida de padres de familia con sus hijos tan solo al mercado, más no al colegio. Es posible que esa gradualidad se vaya dando, pero esto no va a ocurrir seguramente que de un día para otro levanten el confinamiento, eso sí no va a ocurrir. Y en ese sentido, Claudia, pues las comunicaciones que nos están enviando de los colegios indican que seguramente las clases volverán pues muchas semanas adelante, todavía no, eso puede ser incluso de lo último que podamos ver en materia de normalización de la rutina y de las actividades acá, que por cierto, están resultando muy costosos estos días de confinamiento para la economía. De eso vamos a hablar enseguida también aquí en el programa La Noche, porque hoy el desempleo pues ha entregado unas cifras que son igualmente preocupantes y desastrosas. Pues yo les propongo que comencemos a hablar de ese otro punto. Hay unas consecuencias en términos de salud y atención sanitaria que genera el coronavirus, pero también hay unos efectos bastante negativos y desastrosos en la economía, teniendo en cuenta, Claudia, que hasta este momento pues la única solución que tiene la humanidad en sus manos es la cuarentena. Y esta cuarentena pues genera un desastre económico. Por ejemplo, en España, me explicabas, Claudia, que en este momento se ha dado la tasa de desempleo más alta de toda la historia. ¿Cuáles son las cifras que tenemos de eso, Claudia? Crisis de empleo, 834.000 empleos esfumados según decían las autoridades españolas. Dejaron de hacer aportaciones al sistema de seguridad social 834.000 personas. ¿Eso qué significa? Que al no hacer el aporte a la seguridad social, esa persona perdió su empleo formal, definitivamente. Es una de las cifras más impresionantes en la historia de la economía laboral en España. Pero esa no es una única cifra. Hay otra que tiene que ver, la del llamado paro.
El paro se ubicó durante el mes de marzo. Las cifras que estamos refiriendo, Claudia, son del mes de marzo, divulgadas hoy, 2 de abril, aquí en España. El paro tiene 302.000 personas nuevas en estado de paro, en condiciones de paro aquí en España. Con esos 302.000, pues ya son 3.500.000 los desempleados en este país. España tiene 47, 48 millones de habitantes y tiene aproximadamente 21, 22 millones de personas como potencial laboral. De esos 22 millones de personas, pues hoy tenemos 3.500.000, es decir, el 16% desempleadas. Y todo eso en los números de marzo, pues por supuesto, es por culpa de la pandemia. Más aún, del 15 de marzo hacia acá, que empezó esta emergencia, pues el 16 de marzo, que fue el primer día hábil, ya tenemos unos registros, Claudia, usted los tiene allá a la mano seguramente, de los trabajadores que tuvieron que acogerse a los famosos ERTE. El 16 de marzo fue un día crítico para eso. Importante que nuestros televidentes entiendan que el paro es ese subsidio de desempleo que reciben aquellas personas que en ese momento se quedan sin trabajo, a diferencia de América Latina, porque es importante hacer este paralelo. En Europa existen este tipo de subsidios, o por lo menos de seguros, que reciben los desempleados. Me explicabas, Claudia, que más o menos son 700 euros, que equivalen a pesos colombianos a 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos, y es un dinero que pues reciben los trabajadores mientras pues no tienen empleo. Claudia, en el último mes son 302.000 personas que entran a recibir ese dinero. ¿El Estado tiene esa cantidad de dinero para entregarle a todos los trabajadores? Jefferson, es que aquí en España está contemplado el seguro de desempleo, incluso hace parte de las aportaciones de cada persona a la seguridad social. Las personas aportan para su salud, para su atención médica y también para ese seguro de desempleo. Entonces, cuando las personas pierden el empleo, acuden a estas oficinas llamadas del paro y ahí se inscriben y después de surtir un trámite empiezan a recibir esos pagos que no es exactamente lo mismo de su sueldo, sino el equivalente a esos aportes a la seguridad social. Entonces aquí van 2 cifras distintas. Una, la de la gente que dejó aportar a la seguridad social, que inmediatamente esto se traduce a que son personas que perdieron su empleo formal y se quedaron sin trabajo. Luego, estas 300.000 son personas que acudieron a reclamar, digámoslo así, ese seguro de desempleo. Y la otra figura que comentaba Andrés son los ERTES, que también hemos explicado, que es esa figura legal a la que se pueden suscribir las empresas ante el Estado cuando están en una crisis por fuerza mayor y les permite suspender temporalmente todos esos puestos de trabajo que ellos tienen en un porcentaje, y de esa manera la persona se va para su casa, esos meses pues no recibe pago por parte de su empresa o se le flexibiliza el horario laboral y se le pagan pues las horas que labora desde la casa, en este caso. Andrés, ¿cuánto tiempo recibe la gente ese subsidio al desempleo más o menos? Jefferson, eso no tiene una vigencia, eso es mientras la persona dure desempleada. Dejan de pagarle el paro cuando la persona recupera su trabajo, pero para poder tener derecho a cobrar el paro es necesario que el trabajador haya hecho unas aportaciones durante un tiempo mínimo en materia de su seguridad social, que haya cotizado. Aquellos trabajadores que no han logrado el tiempo de cotización, de manera excepcional el gobierno está autorizando ahora que también puedan cobrar el paro, pero lo habitual es que el trabajador tenga que haber cumplido con unos tiempos mínimos de cotización para recibir esa mesada, para recibir esa plata durante los días, semanas o meses en que permanezca sin trabajo, pero a cambio de haber cotizado. Hay otra cifra que me parece a mí muy reveladora, la de 632.000 trabajadores en ERTES. Esa cifra puede ser incluso mucho mayor según algunas estimaciones, porque se calcula que en España puede haber a lo largo de este año una pérdida de 900.000 empresas que dejen de existir a lo largo del año 2020 como producto, como consecuencia de esta crisis generada por el coronavirus. Los ERTE y las empresas que dejan de desaparecer son otro indicador que seguramente va a ir en subida durante las próximas semanas y durante los próximos meses, porque esta crisis tristemente no va a terminar tan rápido. Para finalizar, Claudia, quiero hacerte pues una última pregunta, y lo mismo Andrés. ¿Cuándo sabremos entonces cuántos muertos o cuántos contagios no lograron darse sin la cuarentena? Los resultados de la cuarentena, ¿cuándo los vamos a comenzar a percibir?
Bueno, como decíamos, hasta que no lleguemos a la cuarta semana del confinamiento no vamos a poder empezar a medir los contagios que se produjeron después del confinamiento. Recordemos que también durante la primera semana de este aislamiento, seguramente muchas personas que comenzaron su aislamiento ya podrían venir contagiadas de la semana anterior y empezaron a sentir los síntomas durante la primera semana del confinamiento. Como el virus la COVID-19, se demora hasta 14 días en incubarse, necesitamos esperar también que hayan pasado los 14 días del confinamiento, ya contando los que no llegaron con el virus, es decir, cuente más o menos 3 semanas de confinamiento, Jefferson, para uno poder saber realmente el impacto. Sin embargo, hay modelos matemáticos que ya empiezan algunos investigadores a emitir, que pueden ser interesantes verlos en próximos programas. El Imperial College del Reino Unido, la Universidad Imperial College, ha sacado un estimativo y dice que en España se están evitando 16.000 muertes y que el total de contagiados llega a 7 millones. Sin embargo, pues estos son cifras que las autoridades locales no han querido sustentar, obviamente no han querido aceptar. Dicen que eso sería si no se hubiera hecho confinamiento, pero ellos sí calculan que el confinamiento reduciría las muertes o las está reduciendo actualmente en 16.000 personas que hayan o que podrían fallecer en el futuro. Esperemos a ver estos cálculos si se ajustan o no a la realidad. Pues Andrés, Claudia, debo marcar una primera pausa a comerciales. Andrés Gil, corresponsal permanente de NTN 24 y de Noticias RCN en Europa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de la noche. Un gusto Jefferson, gracias por invitarme. A Claudia, pues no veo la hora de que nos veamos aquí en Madrid de nuevo para juntar a las familias y para que no hemos dejado de trabajar. Lo que nos falta es un abracito con los niños y con la familia. Eso nos falta, yo creo que ya prontico, ya rapidito. Un abrazo para todos. Sí, la paciencia ante todo y saber que estamos cumpliendo en este momento una misión, una ayuda a los demás, a nosotros mismos y a los demás. Es lo que nos mantiene con el ánimo. Y bueno, que nosotros tenemos trabajo full time, telemático, como dicen acá, incluso trabajo que se ha incrementado muchísimo. Y trabajo esencial, y que es considerado esencial. Efectivamente, Andrés. Un abrazo para todos. Ya llegará el momento. Ruidos que irrumpen en la calma. Aplausos que resuenan en un silencio inusual de las calles por la cuarentena. Gestos que tienen como destinatarios a los trabajadores de la salud en Colombia y el mundo entero. Ventanas y balcones se han convertido para miles y miles de familias desde su confinamiento en un lugar de cita diaria para decir gracias. Una expresión de agradecimiento que noche a noche crece de ciudad en ciudad para reconocer el valiente trabajo de todo el personal sanitario que es hoy la primera línea de batalla en el combate contra la expansión de una epidemia que ha puesto en jaque al mundo. No importa la edad ni el estrato social, los aplausos en Colombia son el eco de una campaña espontánea que surgió en Italia y a la que siguió España. Es un símbolo para abrazar en la distancia a cada enfermera, a cada médico, a cada trabajador de los hospitales y clínicas que con entrega y sacrificio e incluso con carencia de implementos de protección siguen haciendo todos los esfuerzos posibles para salvar vidas. Y además de los gestos ciudadanos de solidaridad con el personal hospitalario, varios artistas desde casa han hecho más ameno el aislamiento obligatorio para sus vecinos, compartiendo su talento. Entre ellos, el tenor italiano Maurizio Marchini, desde el balcón de su vivienda en Florencia. Desde Barcelona, la soprano Begoña Alberdi también ha hecho lo propio. Y en Bogotá, Colombia, el joven músico Mauro de Guzmán. Decidí interpretarles y darles una serenata a cada uno de mis vecinos y obviamente a toda la sociedad colombiana como un gesto de solidaridad, un gesto también que nos ayude a unirnos como colombianos, como sociedad, para afrontar todos juntos esta situación que estamos viviendo.
Serenatas que alegran la vida y llegan al alma en momentos de adversidad. Si por estos días hay un trabajo que es el más aplaudido en España, es el de los trabajadores de la salud. Todos aquellos hombres y mujeres expertos en la atención de salud. Todos los días a las 8 de la noche, se los hemos contado acá, la gente en España sale a darles un muy caluroso aplauso de agradecimiento. Pero tristemente, a pesar de que esto llena corazones, ánimos y da fuerzas, no es todo. Estas personas trabajadoras de la salud necesitan definitivamente los implementos, los materiales y todo lo que les permita estar protegidos para atender la pandemia COVID-19 del nuevo coronavirus. Y esto tristemente en España y en otras partes del mundo se está replicando, es la escasez de todos estos insumos. Hoy queremos entrevistar a uno de esos hombres que lleva bastantes años ya trabajando con pacientes. Él es Rafael Rubio Navarro, enfermero, 15 años trabajando en el Hospital Universitario de Móstoles y trabaja actualmente en la planta de personas que llegan con infecciones. Queremos darte la bienvenida, Rafael. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lo primero que queremos saber es qué tan cansados están ustedes, cómo han sido estas últimas semanas, este mes de marzo, para todos los profesionales de la salud en España. Pues la situación es bastante agotadora, el estado de ánimo. Por un lado, estás cansado, estás rendido, pero por otro lado, todos los trabajadores muestran muchas ganas y necesidad de apoyo, de arrimar el hombro, de echar una mano y de estar ahí en todo momento para sacar esto para adelante, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo. Y la situación. ¿Sí? Rafael, ¿qué ha sido lo más difícil, lo más complejo en su experiencia como médico en las últimas semanas? No, yo no soy médico, soy enfermero, pero vamos, lo más difícil en las últimas semanas es ver como pacientes que al principio esto se vendía como que era una enfermedad que solo afectaba a las personas mayores. No es así, esto es una enfermedad que afecta a las personas sin entender de edad de ninguna. Entonces te puedes encontrar a gente joven, muy comprometida respiratoriamente, y luego se da el caso de que en ocasiones tienen que decidir y ver qué pacientes son subsidiarios de poder bajar a la UVI, de subsidiarios de poder ser intubados y de tener un respirador disponible para ellos, porque no hay respiradores para todo el mundo. Eso quizás sea lo más duro. Pues resulta que el tema de los respiradores es una de las circunstancias más duras para estos médicos, enfermeros, auxiliares de salud. En las últimas horas ha surgido la noticia aquí en España de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha estado compareciendo en el Congreso todos estos días, ha tenido que explicar por qué 3 de cada 4 respiradores prometidos por el gobierno para llegar a los hospitales no se han podido usar. Y es porque los fabricará la marca Seat, que es de coches, pero todavía no cuentan con la aprobación de la Agencia Española de Medicamento. Eso tienen que agilizarlo y hay que hacer las pruebas clínicas. Entonces, toda esta escasez para atender al paciente genera un estrés increíble en todo este equipo de personas que trabajan. Eso para los pacientes, pero hablemos también de las circunstancias de ustedes como tal, los EPIs, que es estos elementos de protección individual que requiere cada persona que se acerca a otro infectado con coronavirus. Los EPIs nos encontramos con el mismo problema. Tenemos una escasez, por no decir nula, suministro de EPIs por parte del gobierno. Yo no sé dónde andarán tantos EPIs que dicen que venían en aviones. Lo cierto es que a los trabajadores no nos llega. Estamos desabastecidos. Estamos saliendo a flote con las donaciones y con la gentileza de los vecinos de Móstoles y de las ciudades de Madrid, y que son los que realmente arriman el hombro. Al igual que, por ejemplo, para las pantallas de protección, estamos utilizando la que nos hacen los chavales que se han organizado vía Telegram o redes sociales, que se han creado sus redes propias para fabricarnos a los hospitales pantallas de protección. Rafael, hemos visto unas imágenes del entorno hospitalario donde trabajas muy dramáticas. Vemos al personal médico y a los enfermeros y a los auxiliares con unas batas plásticas
como unos plásticos negros, otras blancas incluso que se nota que son como recicladas, con unos cinturones para ajustárselo, también como plásticos, una improvisación que realmente verlas impacta mucho. ¿Ustedes cómo siguen sacando el ánimo para atender a los pacientes sin tener todos los medios adecuados, las herramientas para poderlos atender como se supone que se debe atender a un paciente? Porque ante todo antepone la salud del paciente a que tú tengas un EPI de una manera o de otra. Tú, no sé, sea una humanización o lo que sea, pero tú siempre miras antes por el paciente, por la salud, y si tú ves que un paciente se te está asfixiando, le falta oxígeno, no te vas a parar aquí a ponerte 40.000 cositas. Te pones tu protección, te pones tus medios, te pones tus cosas, todo lo que tienes en mano, claro está, porque dentro de lo que nos dejan, pero antepones eso, que el paciente respire, que el paciente esté en condiciones y que el paciente tire para adelante. Es cierto que en esas fotos hay muchas que se ven con BAT, que se ven como plásticos, se ven como bolsas. Hay algunos que son mandiles que nos proporciona el hospital y hay otros que son reciclados, que son pues hechos con bolsas de basura, que nos han enseñado compañeros que nos han hecho tutoriales en YouTube y tal, que salen pues como tienes que hacer los cortes, una bolsa de basura para poder hacer un mandil, una bata o unas calzas, simplemente. Entonces tenemos que buscarnos las vueltas, porque si no hay suministro, si no hay una dotación de EPIs adecuada, tampoco puedes entrar a pecho descubierto a las habitaciones, porque al final que te contagias eres tú y tú te conviertes en un transmisor de la enfermedad al resto de pacientes, a tus compañeros y a tu familia. Entonces, lo que sí, claro, muchas veces tienes esa impotencia de decir, te llegan a las 3 de la tarde o te llega el turno de noche o el turno de mañana, el cambio de turno sobre todo, y que te falte el material porque todavía no te lo han suministrado y no puedes entrar en la habitación a atender a un paciente que te está reclamando la atención. Eso es muy frustrante y no se puede tolerar. Esa falta de recursos, esa falta de medios y esa falta de protección a los sanitarios y a los pacientes, porque son al final los que se ven afectados. Rafael, la gente que está muriendo en tu hospital pierde la vida porque pierde la batalla contra la COVID-19 o porque hacen falta respiradores, porque hacen falta infraestructura médica. Personal falta. Yo sé que los que están dando 1000%. Y más no pueden dar porque caerían, vamos, redondos. Pero personal sí, es cierto que falta. Ahora mismo, por ejemplo, hay 4 respiradores que están disponibles, pero aún falta personal para poder llevar esos respiradores y para poderlos utilizar. O sea, si te falta plantilla, por mucho que tengas recursos, si no tienes plantilla no te vale de nada esos recursos. Entonces, eso sí es cierto. Los pacientes, la verdad que los que mueren, hay de todo. Hay algunos que no son subsidiarios de UBI, o es muy duro tener que elegir, pero es así. Hay pacientes que no son subsidiarios de UBI o de un respirador, dada la avanzada edad, la pluripatología que presentan o complicaciones añadidas que tengan, o la situación tan avanzada de la enfermedad que tengan que no se prevea que pueda tener una mejoría o que pueda salir para adelante a pesar de poner un respirador por la complicación que tiene. Así que la mayoría pues es eso. Y Rafael, hoy dices que hay 4 respiradores disponibles. Sabemos que la crisis de los respiradores en muchos hospitales en España es muy, muy fuerte, pero han tenido ese episodio de que no les alcanzan los respiradores, es decir, que ahí están, que no hay, que llega el paciente, que ahí está el paciente, pero no tienen los suficientes respiradores para poderlos acondicionar a todos. De hecho, a mí me pasó una de las noches que tuve un paciente que se puso muy malo en la planta, lo tuvimos que bajar porque le hacía falta un respirador y en ese momento no teníamos respirador libre. Tuvieron que sacar uno por ahí que era antiguo, que estaba sin uso ni nada, habilitarlo rápidamente y estuvimos funcionando con ese hasta que ya luego hubo uno disponible en condiciones. Pero ese fue a modo de socorro. Tampoco estaba preparado. Si en este momento, como plantilla de la salud, ustedes requieren algo urgente, ¿qué le diría al gobierno? ¿Qué es lo más urgente que requieren? Pues, hombre, uno de los requerimientos, pero no solo para el personal médico, sino para todo el personal sanitario y el no sanitario, lo primero son los equipos de protección para los profesionales, porque si los profesionales no están protegidos y empezamos a enfermar, a ver quién va a sacar esto para adelante, si no hay quien los cuide y quien saque esto a todos los pacientes. Entonces, eso para empezar. Y luego que se doten de plantillas ajustadas y necesarias a las necesidades reales y recursos como los respiradores. Pero claro, de nada te vale también tener muchos respiradores y luego no tienes plantilla que sepa utilizarlos y que les pueda dar un uso adecuado y pueda atender a sus pacientes. Pero la mayor demanda que tenemos ahora es que no tenemos EPIs, no tenemos medidas de protección ninguna
Se dice por activa y por pasiva que esos EPIs llegan a Madrid, que llegan en aviones, pero aquí nadie ve ni una bata, ni una mascarilla, ni les llega absolutamente nada a su centro de trabajo. Entonces, si tú desproteges a quien te tiene que cuidar, a ver quién te va a cuidar. Pues Rafael, queremos agradecer tu tiempo. Estás en un momento de descanso, luego de haber tenido una jornada muy, pero muy compleja en el Hospital Universitario de Móstoles, en Madrid. Gracias por ese relato que tiene un gran significado en el continente americano, porque seguramente aquel personal sanitario, aquellos enfermeros, médicos, bacteriólogos que en este momento están en los hospitales, presentan las mismas dudas, tienen la misma incertidumbre que quizás tenían ustedes hasta hace pocas semanas. Así es que muchas gracias por esa entrevista. Quería puntualizar una cosa, que a nosotros desde un principio se nos dijo que esto era una gripe sin más, que era un simple constipado, y eso no es así. Esto no es una gripe sin más, esto es muy dañino, se contagia muy fácilmente, no entiende de edades, afecta a cualquiera indistintamente de la edad que tengas. Entonces no es una cosa para tomársela a broma, es una cosa para tomársela muy en serio y darle la importancia que requiere, y seguir las recomendaciones que os den al pie de la letra. Si os mandan estar confinados, y no andéis de paseitos para acá para allá, porque eso es lo único que vale para que se contagie todo el mundo y se complique la situación muchísimo más. Muchas gracias, Rafael. Destacamos mucho el trabajo de ustedes. Lo valoramos infinitamente como periodistas. Hemos visto los esfuerzos por los que están pasando. Gracias por todas esas atenciones a tanta gente que lo ha requerido. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Pues Claudia, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche, hoy con una nueva actualización sobre lo que está sucediendo en España y con las voces de los protagonistas de la noticia. El relato de Rafa, un enfermero que en este momento se encuentra en un hospital la mayor parte de su día atendiendo a los cientos de pacientes que en este momento se registran afectados por el coronavirus, por este nuevo coronavirus COVID-19 en España. Nosotros seguiremos desde España siguiendo cada una de las medidas. La del confinamiento es fundamental. Aquí seguiremos, cumpliremos la tercera semana muy juiciosos. Como periodistas poco estamos saliendo, a no ser que sea muy necesario. Estamos también haciendo este trabajo telemático, ajustándonos a las recomendaciones, porque necesitamos que esto pase rápido y que estos contagios se disminuyan. Feliz noche, Claudia. A mañana, Jeffrey.